Bueno, hola a todos. Este es un video, no es teórico, es un video más bien práctico, con la idea de que los ayude a resolver algunos ejercicios de la práctica 4. Y también un poco también les va a ayudar a algunos ejercicios y algunos problemas de la práctica 3. Vamos a hacer un poquito de todo. Y tiene un título un poco pomposo, con esto todo lo que hay que saber sobre funciones partidas. Podría agregar y nunca se animó a preguntar. Así que vamos a tratar de despejar muchas dudas de lo que aparece acá, ejercicios tipo el ejercicio 8 de la práctica 4, algunos ejercicios de la práctica 3 y ejercicios y preguntas que siguen un poco después del ejercicio 8, avanzan más allá cuando empecemos a hablar de plano tangente y diferenciabilidad. Entonces, que en este video vamos a tratar de hacer un estudio bastante completo de una función, que va a estar partida, obviamente, eso es el tema del título. Y así vamos a poder analizar un poco cómo se estudia de vuelta continuidad, existencia de derivadas parciales, diferenciabilidad y derivadas de orden superior. Entonces vamos a empezar un poco. La función con la cual vamos a trabajar ahora es la siguiente, es una función de dos variables, f de x, y, que la vamos a tener definida partida, justamente como su nombre lo indica, que esta va a venir dada como x cubo por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Esto es si xy no es el 0, 0. Y como 0, si xy es igual al 0, 0. Bueno, cuando uno tiene esto, lo primero que uno debería pensar, creo yo, lo primero que por lo menos que yo pienso cuando veo una función partida, es, bueno, ¿por qué ponen 0, este número 0 acá? Bueno, esta función obviamente no está definida en el 0, 0, por eso hay que darle alguna definición especial a lo que valga x en el 0, 0. Bueno, pero la forma más estándar de determinar este valor, que después uno va a ver qué sentido tiene, si tiene más sentido, menos sentido, etc., es fijarse, bueno, si por ejemplo este es el resultado de los límites laterales, los límites iterados de esta función. Entonces, por ejemplo, si en esta función ponen x igual a 0 y dejan y cualquier valor, obtienen 0, que es lo que está acá. Y lo mismo, si toman y igual a 0 y dejan x cualquier valor, también obtienen 0. Entonces, en ese sentido, bueno, es el valor, si quieren, más razonable para poner ahí. Después vamos a investigar ahora si esa función definida así es efectivamente una función continua o no, la existencia de derivadas parciales de esta función, la diferenciabilidad de esta función y después la existencia de derivadas de orden superior. Bueno, entonces vamos a intentar hacer esto y vamos a ir por partes. Entonces, primero, el primer punto que vamos a resolver es estudiar la continuidad de f en el 0, 0. ¿Por qué en el 0, 0? Porque en los otros xy, distintos del 0, 0, tenemos que esta función ya es automáticamente continua, porque en el numerador tenemos un polinomio, que es una función continua, en el denominador tenemos un polinomio, que también es una función continua, y ya hemos visto nosotros que cuando uno hace un cociente de funciones continuas, el resultado da continuo en todos los puntos donde el denominador no se anule. Y como el denominador solo se anula en el 0, 0, en los xy distintos del 0, 0 esta función ya es continua. Solo queda por estudiar la continuidad en el 0, 0. Bueno, cuando uno le piden esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sería estudiar la continuidad de f en el 0, 0. Lo que tengo que hacer es, debo entonces calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. Si este límite no existe, la función no va a ser continua. Si este límite existe, tiene que ser 0, porque ya vimos que los iterados dan 0. Entonces, si este límite existe, va a dar 0, y por ende, entonces la función va a resultar continua. ¿Bien? Entonces, ¿cómo uno hace? En general, siempre es más fácil probar que un límite no existe a que un límite sí existe. Entonces, si queremos probar que un límite no existe, bueno, uno empieza a probar con direcciones. Acá podríamos probar con igual x, igual mx, igual x cuadrado, x igual y cuadrado. Probar así un montón de curvitas y al final uno se termina convenciendo de que este límite tiene que existir. Y efectivamente este límite existe. Vamos a ver que este límite es 0.
Y bueno, hay muchas maneras de ver que este límite es 0. Voy a mostrarles una que es usando coordenadas polares, pero no es la única forma. Voy a aprovechar el excelente video que subió Martín sobre el uso de coordenadas polares para el cálculo de límites y vamos a usar esa técnica que nos mostró Martín para hacer el cálculo de este límite en particular. Entonces, cuando queremos nosotros calcular acá el límite, este límite y queremos tomar coordenadas polares, bueno, uno dice, bien, x va a ser igual a r cos θ y es r sin θ. Entonces, cuando tenemos nosotros x cubo y dividido x cuadrado más y cuadrado, esto en coordenadas polares, ¿qué expresión toma? Bueno, x va a ser r cubo coseno cubo θ por y va a ser r seno θ. Y abajo en el denominador tengo x cuadrado más y cuadrado, que no es otra cosa que r cuadrado. Entonces, esta expresión me queda r cuarta por el coseno cubo θ por el seno de θ dividido r cuadrado. Y la ventaja es que ahora uno puede perfectamente simplificar este r cuadrado, con este 4 me quedó un 2. Y obtenemos que en coordenadas polares esta función me quedó r cuadrado coseno cubo θ seno θ. Bueno, para que uno pueda estudiar el límite con coordenadas polares, y el límite tiene que ser 0, es decir, yo quiero probar que este límite es igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner módulo de f de x, ¿no? Tengo que calcular esto y ver que esto es igual a 0, ¿no? Entonces yo tengo que hacer módulo de f de x y menos 0, y esto es igual al módulo de f de x y, que esto va a ser igual a este módulo, módulo de r cuadrado coseno cubo θ seno θ, que esto es igual a r cuadrado, eso es positivo, no hay que ponerle módulo, y lo otro me queda el módulo del coseno de θ al cubo por el módulo del seno de θ. Entonces, para que el método de coordenadas polares funcione, lo que uno tiene que hacer es poder acotar esto por una función que no dependa más de θ, que dependa solo de r. Porque si depende de θ, esto no me va a decir que solamente, y si yo veo que para cada θ fijo, cuando r tiende a 0, el límite es 0, lo que estoy haciendo es como acercarme por rectas, porque para cada θ fijo, cuando yo muevo r, estoy yendo por la recta que corresponde a ese ángulo determinado θ. Eso es como el límite por rectas. Entonces, eso no me sirve. Lo que tengo que tener yo para que el método de coordenadas polares funcione es conseguir una acotación que sea independiente de θ. En este caso eso es muy simple. Eso es muy simple porque el coseno de θ nosotros sabemos que es menor o igual que 1 y el seno de θ también sabemos que es menor o igual que 1. Entonces toda esta expresión me queda acotada por r cuadrado. Entonces a f de x menos el candidato al límite lo acoté por una expresión que no depende de θ, solo depende del radio y eso tiende a 0 cuando r tiende a 0. Por ende, hemos probado que este límite existe y que es 0, por ende la función es continua. Luego, el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy es igual a 0 y f resulta continua en el 0, 0. Entonces tenemos esta función que en principio de la partida parecía una función fea, pero ya es una función que por lo menos es continua en todo R2, porque recuerden, fuera del 0, 0 era continua por álgebra de funciones continuas, porque es un cociente de polinomios donde el denominador es distinto de 0. Y en el único punto conflictivo, que es donde el denominador se anulaba, bueno, podemos salvar esa indeterminación, esa discontinuidad, la salvamos diciendo que en 0, 0 valga 0, y ahí tenemos que nuestra función es continua. Entonces tenemos una linda función continua. Y lo que vamos a querer hacer ahora en la parte 2 es estudiar la diferenciabilidad de la función. Para empezar la existencia de derivadas parciales. Entonces, la parte 2 va a ser 2
es estudiar la existencia de derivadas parciales. Bueno, vamos a tener acá nuestra función f. Y fíjense que cuando estoy en xy que no es 0, lo que tengo es esta hermosa expresión de cocientes de polinomios de funciones racionales, donde yo, si quiero calcular la derivada de f, es simplemente calcular la derivada usando las reglas de derivación usuales. Entonces, el único punto donde no podemos derivar la expresión es cuando x es igual al 0, 0, porque ahí la expresión ya no tiene sentido para x igual al 0, 0. Ahí vamos a tener que usar la definición de derivadas parciales, pero empecemos por lo primero, que es estudiar la existencia de derivadas parciales cuando xy es distinto del 0, 0. Bien, entonces decimos, si xy no es el 0, 0, entonces si yo quiero calcular f sub x en xy, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la derivada de este cociente. ¿Cómo derivo este cociente? Regla del cociente, que es la derivada del numerador, 3x cuadrado y, por el de abajo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada de, el de arriba sin derivar, perdón, esto es x cubo y, por la derivada del de abajo, respecto de x, eso es 2x. Todo esto tengo que dividirlo por el cuadrado del de abajo. Bueno, tratamos de simplificar un poco si se puede algo. Cuando acá distribuyo me queda 3x cuarta y más, cuando multiplico acá me queda 3x cuadrado y cubo. Menos, y acá, ¿qué me queda? Me queda 2x cuarta y. Todo dividido, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y acá puedo juntar este con este, que tienen las mismas potencias. Y 3 menos 2 es 1. Entonces me quedó finalmente x cuarta y más 3 x cuadrado y cubo. Todo dividido. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Fíjense que esta expresión es una expresión que está bien definida para todo xy que no se anule, distinto del 0, 0. Entonces lo que obtengo es que esta función tiene derivada parcial respecto de x en todos los xy distintos del 0, 0. Bueno, vamos a tratar de hacer la cuenta que es muy similar para la f sub i. Entonces vamos acá. Si yo quiero calcular f sub i en el xy, perdón, voy a tratar de poner de modo tal que se vea la forma de la función. Ahora quiero derivar esta expresión, este cociente respecto de i. ¿Qué tengo que hacer? Vuelta a regla del cociente. La derivada del numerador respecto de i, eso es x cubo, menos, por el de abajo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado. Ahora sí, menos el de arriba sin derivar, x cubo y, por la derivada del de abajo respecto de i, 2i. Todo dividido, el cuadrado del de abajo. Bien, ya no necesitamos más esta fórmula, la separo. Ahora tratemos de simplificar un poco. ¿Qué me quedó? Si acá distribuyo me queda x quinta en el numerador más x cubo y cuadrado. Menos, y si acá me queda dos veces, menos dos veces x cubo y cuadrado, todo dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bueno, acá tengo x cubo y cuadrado, acá tengo x cubo y cuadrado, acá lo tengo sumando una vez, lo tengo restando dos veces, me queda restando una vez. Entonces esta expresión me va a quedar finalmente x quinta menos x cubo y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado.
Entonces vamos a ir recuadrando acá. F sub x, me quedó esta fórmula. Y F sub i, me quedó esta fórmula. F sub i me quedó esta fórmula. Bueno, estas dos fórmulas están bien definidas cuando x e y son distintas del 0, 0. Bueno, nos queda por analizar qué pasa con las derivadas parciales en el punto conflictivo, en el 0, 0. Entonces ahora decimos, bueno, ¿qué pasa ahora si x y es igual al 0, 0? En este caso, como es un punto donde no tengo una buena fórmula para diferenciar, lo que tengo que hacer es aplicar la definición. Bueno, ¿quién es f sub x en el 0, 0? De acuerdo a la definición, este es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, 0 menos f de 0, 0, todo dividido h. ¿Y quién es f sub i en el 0, 0? Bueno, este es el límite. A mí el incremento en i me gusta llamarlo k en vez de h, es lo mismo. La letra, ustedes elijan su letra favorita. Acá va a ir k tendiendo a 0, de f de 0, 0 más k, menos f de 0, 0, todo dividido k. Bien. Entonces vamos a ver qué podemos reemplazar. Y vemos acá tengo mi expresión de f. Entonces, en 0, 0 f vale 0. Entonces vengo acá. Esto es 0. Esto es 0. ¿Cuánto vale f en 0 más h, 0? Entonces, esto es equivalente a poner i igual a 0. Si yo vengo a mi expresión y donde dice i pongo 0, esto también vale 0. Entonces, este otro numerador también es igual a 0. Y en esta expresión que está acá tengo que poner x igual a 0. Y si acá donde dice x pongo 0, también tengo 0. Entonces, este número también es 0. Entonces el numerador es idénticamente 0, dividido lo que sea. Esto es 0, esto va a valer 0 para todo h y va a valer 0 para todo k. O sea, el resultado de esta derivada es 0 y de esta derivada es 0. Por ende, las dos derivadas parciales existen también en el 0, 0. Muy bien, entonces tenemos que las derivadas parciales existen para todo x, y, ya sea 0 o no 0. Y vamos entonces a escribir la fórmula para estas derivadas parciales. Entonces obtenemos, luego, f sub x en x, y, obtuvimos esta expresión. Bueno, me quedaba, si recuerdan, lo tengo anotado ahí, es x cuarta y más 3x cuadrado y cubo dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto es si xy es distinto del 0, 0. Y 0 si xy es igual al 0, 0. Esta es la expresión para la f sub x. ¿Y qué pasaba con la f sub y? F sub i en xy es igual a... Yo la tengo acá, me la copio, era x quinta menos x cubo y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto sí, xy es distinto del 0, 0 y 0 si xy es igual al 0, 0. Entonces tenemos esta expresión para las derivadas parciales. Entonces con eso concluimos el segundo punto, que fue el de estudiar la existencia de derivadas parciales. Vamos al tercer punto ahora, que es estudiar la diferenciabilidad.
de f. Estudiar la diferenciabilidad de f. Bueno, ¿qué es la diferenciabilidad? La diferenciabilidad en un punto x sub 0 y sub 0, en un punto AB arbitrario, ¿cómo se hace? Tienen que ustedes mirar lo que sería la ecuación del plano tangente a ese gráfico de f en el punto AB y ver que si hago f menos su plano tangente, eso tiende a 0 cuando lo divido por la distancia del punto XY a el punto AB. Entonces, si lo trato de escribir, entonces vamos a recordar la definición. F es diferenciable en un punto AB si yo calculo f de XY y le resto. ¿Qué le tengo que restar? La ecuación del plano tangente de f en el punto AB. ¿Cómo se escribe eso? Eso es f en AB más la derivada de f respecto de x en AB por x menos a más la derivada de f respecto de y en AB por y menos b. A todo esto tengo que dividirlo por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Tengo que calcular ahora el límite cuando xy tiende a AB y este resultado tiene que valer 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el plano tangente es una excelente aproximación de la función f cuando estoy cerca del punto AB. Eso es lo que está diciendo esto. Evidentemente esto es en general son unas cuentas que son bastante complejas de hacer. Si a mí me dicen, bueno, probar la diferenciabilidad en un punto XY genérico, bueno, tengo que hacer esto para un punto B genérico, hacer estas cuentas. Bueno, puede realmente ser bastante complejo. Pero tenemos un teorema muy bueno que yo enuncié en la teórica 12 y después se demostró en el anexo de la teórica 12, que dice lo siguiente. Dice lo siguiente ese teorema. Teorema. A ver, un segundo. Bueno, teorema. El teorema dice, supongamos que yo calculé las derivadas parciales y resulta que las derivadas parciales son funciones continuas. Entonces, supongamos que f sub x y f sub y son continuas en un entorno de AB. Entonces, si mis derivadas parciales son continuas, automáticamente la función es diferenciable. Entonces, f es diferenciable en AB. ¿Cómo se usa este resultado? Bueno, yo miro f sub x y miro f sub y. Y digo, si f sub x y f sub y son funciones continuas, entonces automáticamente f va a ser diferenciable. No tengo que verificar nada más. Ahora, cuando yo miro esa expresión f sub x, tanto f sub x como f sub y, en los puntos x y que son distintos de 0, la expresión que define fx como la expresión que define fi es un cociente de polinomios donde el denominador no se anula. Entonces automáticamente es continua. Entonces, lo que observamos, se observa que f sub x y f sub y son continuas en xy distinto del 0, 0. Luego, sin necesidad de calcular este límite, yo ya puedo concluir usando el teorema. Vamos a hacerle un recuadro del teorema. Usando este teorema, yo ya puedo concluir que mi función va a ser diferenciable en todos los xy no nulos. Ahora vamos a ver qué pasa en el 0, 0 después, ¿no?
Entonces, luego, por el teorema, f resulta diferenciable en todo xy distinto del 0, 0. Y la pregunta ahora es, ¿qué sucede en 0, 0? Bueno, para ver qué sucede en 0, 0, tenemos dos caminos posibles. Un camino es, bueno, quizá tengo suerte y resulta que la f sub x es continua en el 0, 0 y que la f sub y es continua en el 0, 0. Entonces, si f sub x y f sub y resultasen continuas en el 0, 0, por el mismo teorema que estudié, la función f va a resultar diferenciable en el 0, 0. De hecho, eso sucede en este caso. Les voy a dejar de ejercicio a ustedes que chequeen que esta función f sub x es continua en el 0, 0 y que esta función f sub y es continua en el 0, 0. Pueden hacerlo por el método de coordenadas polares, como hicimos recién, o por cualquier otro de los métodos que ustedes prefieran. Pero pueden probar que estas dos funciones también son continuas en el 0, 0, por ende por el teorema van a resultar ser diferenciables. Pero, de todas maneras, en este caso, lo que yo voy a elegir hacer es probar la diferenciabilidad de la f usando esta definición. Porque en este caso me resulta más simple que verificar. Acá tendría que verificar dos continuidades, la de f sub x y la de f sub y. Mientras que para probar la definición, la diferenciabilidad por definición, en este caso es un único límite y me va a resultar un poco más cómodo. Y vamos a ver que es razonablemente sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir la definición de f. Tengo que restar f en 0, 0, la derivada parcial de f en el 0, 0 por x menos 0, más la derivada parcial de f respecto de y en el 0, 0 por y menos 0. Dividirlo por la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, tomar límite y esperar lo mejor. Esa es la estrategia. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, les repito, en este caso podrían ver la continuidad en el 0, 0 y funcionaría bien en este caso. Pero también hay que saber cuando uno hace eso, que si resulta que f sub x y o f sub y, alguna de las dos o las dos, no son continuas, eso no dice que la función no es diferenciable. Puede pasar que la función sea diferenciable, aunque sus derivadas parciales sean discontinuas. Eso puede pasar. Parece que estará preparado para eso. Bueno, entonces veamos qué sucede en 0, 0 usando la definición. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el límite. Vamos a tomar acá lo tengo escrito, el límite lo tengo que calcular. AB ahora es el 0, 0. Entonces tengo que hacer el límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy menos, corchete, f de 0, 0 menos f sub x en el 0, 0 por x menos 0. Es más, perdón. Más f sub y en el 0, 0 por y menos 0. Cierro corchete y todo tengo que dividirlo por la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Bueno, y ahora tengo que reemplazar, pero fíjense que en este caso, por eso les decía yo que la definición para este caso es muy simple, porque ahora simplemente decimos, bueno, f de 0, 0 vale 0. F sub x de 0, 0 y f sub y de 0, 0 las calculamos nosotros recién. Acá las tengo. F sub x en el 0, 0 vale 0. Y f sub y en el 0, 0 vale 0. O sea que este es 0 y este es 0. Entonces, en este caso particular, todo lo que está entre corchetes, todo lo que estoy restando es 0. Entonces esto es simplemente f. Entonces esto es lo mismo que hacer el límite cuando xy tiende al 0, 0 de
f de xy dividido, bueno, la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Este es el límite que tengo que calcular. Bueno, vamos a recordar un poco acá la definición de f. Si acá miro la definición de f es esta función. Entonces vamos a escribir acá, si yo quiero escribir f de xy dividido la raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a f de xy, es x cubo y dividido x cuadrado más y cuadrado, todo dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente un poco de manipulación algebraica. Cuando tengo una fracción dividida en un número, esto es lo mismo que tener la fracción x cubo y dividido x cuadrado más y cuadrado multiplicado por 1 dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y si acá nosotros agrupamos esto es tener x cuadrado más y cuadrado a la 1 y esto es tener x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. 1 más 1 medio es 3 medios, esto es lo mismo que tener x cubo y dividido x cuadrado más y cuadrado todo elevado a la 3 medios. Perfecto. ¿Qué tengo que ver yo? Para que esta función sea diferenciable, cuando yo calcule este límite, el resultado tiene que ser 0. Si el resultado de 0 es diferenciable, si el resultado me da algo distinto o encuentro alguna dirección donde no me da 0, ya quiere decir que la función no es diferenciable. En este caso va a ser diferenciable, ya dijimos que va a ser diferenciable. Y podemos volver a hacerlo por coordenadas polares. Por coordenadas polares este límite vuelve a salir muy bien. ¿Sí? Entonces usamos polares. Usamos coordenadas polares. De vuelta, x es r cos tita e y es r sin tita. Entonces me queda que esto es igual. Vamos a hacer una llamadita con un color, con este color rojo. Entonces, este rojo que me queda arriba tengo x cubo, r cubo, coseno cubo tita, por y. Y es r seno tita, dividido. Y acá tengo x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado a la 3 medios. R cuadrado a la 3 medios. Y esto es lo mismo que tener r cuarta coseno cubo tita seno tita, o sea el numerador es lo mismo que teníamos antes porque no cambió nada. Y abajo me queda r cubo. Y ahora yo puedo simplificar. Este r cubo se simplifica con este 4. Entonces todo me quedó como r coseno cubo tita seno tita. Entonces yo quiero ver que este límite es 0, tengo que poner el módulo y tratar de eso acotarlo por una función que no dependa de tita. Bueno, pero el módulo de f de xy dividido la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a r por el módulo del coseno tita al cubo por el módulo del seno tita, que esto es menor o igual que r, porque al igual que antes vamos a decir que esto es menor o igual que 1 y que esto es menor o igual que 1. Y ahora esta ya no depende de tita y tiende a 0 cuando r tiende a 0. Entonces hemos probado usando la definición que en 0, 0 esta función es diferenciable. Luego esta función resulta diferenciable en todo xy. Usando el teorema de la teórica para los xy distintos de 0 y usando la definición para xy igual al 0, 0. Bueno, entonces estábamos en la etapa 3 de estudiar la diferenciabilidad. Vamos al punto 4 y último del ejercicio,
que sería estudiar las derivadas superiores. Entonces, punto 4. Estudiar las derivadas superiores. Por superiores no voy a decir todas, sino las de orden 2. Entonces, cuando queremos estudiar las derivadas de orden 2, sabemos que en general hay 4 derivadas de orden 2. Tenemos la fxx, la fxy, la fix y la fii. ¿Esta quién es? Esta es derivo respecto de x a la derivada de f respecto de x. ¿Esta quién es? Es derivo respecto de y a la derivada de f respecto de x. Esta es derivo respecto de x a la derivada de f respecto de y. Y esta es derivo respecto de y a la derivada de f respecto de y. Tenemos estas 4 derivadas de segundo orden. 4 porque estamos en dimensión 2, porque tenemos solo 2 variables, x y. Si tuviéramos x y z, en vez de 4 tenemos 9 derivadas. Porque tendríamos 3 derivadas primeras, f sub x, f sub y, f sub z, y por cada una de esas 3 tendríamos 3 derivadas segundas nuevas. fxx, fxy, fxz, fix, fii, fiz, fzx, fz y fzz. Si tuviéramos 4 variables, bueno, se imaginan, ese número crece. Bueno, cuando vimos esto hay un teorema muy útil y muy importante, vamos a ver después ya que tiene muchas aplicaciones ese teorema, no solamente una curiosidad, que es el teorema de Clairaut-Schwarz, que lo que dice es que en caso en que tu función sea una función buena, es decir, que sus derivadas segundas sean continuas, esta derivada y esta derivada, las derivadas que se llaman derivadas cruzadas, estas dos derivadas coinciden. Ese teorema se enunció en la teórica 11 y se demostró en el anexo. Entonces, cuando las derivadas cruzadas fxy y fix resultan ser continuas, esas derivadas coinciden. Si no son continuas, bueno, el teorema no dice nada. Puede que coincidan como puede que no. Bueno, entonces hay una cuenta que no voy a hacer, se las voy a dejar a ustedes de ejercicio. Es estudiar cómo son esas derivadas cuando x y son distintos de 0. Entonces el ejercicio, calcular estas derivadas si x y es distinto del 0, 0. ¿Cómo tienen que hacerlo en ese caso? Bueno, acá tenemos cuánto vale f sub x, esta fórmula, y cuánto vale f sub y, esta fórmula. Entonces, si a esta fórmula la derivan respecto de x, van a obtener f de xx. Si esta fórmula la derivan respecto de y, van a obtener f de xy. Ahora, toman esta fórmula, si la derivan respecto de x, van a obtener fix. Y si esta fórmula la derivan respecto de y, van a obtener fii. Todo eso va a ser para x y distinto del 0, 0. En ese caso, cuando sigan derivando esto, van a obtener siempre división, un cociente de polinomios, donde el de abajo no se anula, porque el de abajo se va a anular solo en el 0, 0. Entonces, por el teorema de Clairaut-Schwarz, lo que va a suceder es que fxy va a coincidir con fix para x y distinto del 0, 0. Entonces, el ejercicio que tienen que hacer es hacer ese cálculo, calcular estas derivadas y verificar el teorema de Clairaut-Schwarz. Es decir, que
fxy en xy coincide con fix en xy. Bueno, ¿qué pasa en cambio en el 0, 0? Es otra historia. En el 0, 0, bueno, no, al igual que fue con las derivadas primeras, la única alternativa que tenemos, si yo quiero calcular las derivadas de esta función de f sub x, bueno, la única alternativa que me queda es calcularla por definición. No tengo otra. Lo mismo con f sub y. La única alternativa que voy a tener es calcularlas por definición. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es calcular las cruzadas. Voy a calcular fx sub y, fxy, y voy a calcular fix. Y les voy a dejar a ustedes de ejercicio que calculan fxx y fii. Esas dos derivadas segundas va a ser un ejercicio para ustedes. Entonces, el siguiente ejercicio. Calcular por definición fxx en el 0, 0 y fii en el 0, 0. Ahora la cuenta que yo voy a hacer los va a ayudar a ustedes a ver cómo encarar esto en caso de que se traben o tengan dudas, no sepan cómo hacerlo. Yo voy a hacerlo ahora para las derivadas cruzadas. Entonces calculemos ahora fxy en el 0, 0 y fix en el 0, 0. Estas cuentas las voy a hacer yo. Una observación es que estas funciones, estos dos números, en principio, el teorema de Clairaut-Schwarz dice que estos dos números coinciden siempre y cuando estas derivadas sean funciones continuas. Ahora, en este caso, no es nada claro que cuando yo derive estas funciones en el 0, 0 me quede continuo. Entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer? Yo tengo que calcularlas los dos, escribir la fórmula completa para fxy y para fix y ver que esas cosas me dan continuas. Para los xy distintos de 0 sí es claro, porque si un cociente de polinomio lo derivo, vuelve a ser un cociente de polinomios y eso me va a dar algo que es continuo siempre. Pero acá, en el punto donde está partido, yo voy a hacer por definición, ahí ya no sé, ahí no puedo saberlo a priori, sin hacer todo el cálculo. Entonces, si yo hago fxy en el 0, 0, no puedo garantizar que eso vaya a coincidir con fix en el 0, 0. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a ver qué pasa en este caso. Entonces empezamos con el primero, que es fxy en el 0, 0. Esto no es otra cosa que la derivada respecto de y de f sub x en el 0, 0. Bueno, pero ¿cómo se calcula esta derivada por definición? Esto es igual que hicimos antes. Esto tengo que hacer f sub x. Acá no me voy a entrar, vamos ahí abajo, acá abajo. Esto va a ser el límite cuando k tiende a 0 de f sub x en 0, 0 más k, menos f sub x en el 0, 0, dividido k. Tengo que agarrar esta función f sub x, igual que hicimos antes para f, pero ahora para f sub x. Y como estoy haciendo un incremento en y, incremento la segunda variable y por eso al incremento lo llamo k. Entonces, ¿cuánto vale f sub x en el 0, 0? Tengo acá la fórmula, ¿cuánto vale f sub x en el 0, 0? Vale 0. Entonces, f sub x en el 0, 0, esto vale 0. ¿Qué pasa con f sub x en 0k? Si yo acá donde tengo la fórmula de f sub x, donde dice x, pongo 0, me queda 0, 0, todo es 0. O sea que en este caso también tengo que esto es igual a 0. Con lo cual todo vale 0 y esto es igual a 0 y parece la historia de nunca acabar. Veamos ahora qué pasa con la otra derivada. ¿Qué pasa si yo quiero calcular fix en el 0, 0? Esto es la derivada respecto de x de f sub y en el 0, 0. Y esto es el límite. Como estoy incrementando ahora la variable x, ese incremento lo llamo h,
tengo que poner f sub i en el 0 más h, 0, bueno, menos f sub i en el 0, 0, dividido h. Bueno, acá tengo yo de vuelta el f sub i. La f sub i en el 0, 0 vale 0. Bien, una vez más. Esto es 0. Entonces esto me queda el límite cuando h tiende a 0. Y acá tengo que poner f sub i en h, 0 dividido h. Ahora, cuando miro acá f sub i y yo pongo en la variable x, h y en la variable y 0, cuando pongo en la variable y 0, este término no está y este término no está. Pero me sobrevive este x quinta y este x cuadrado al cuadrado, que lo reemplazo por h. Entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de h a la quinta dividido h a la cuarta. Esto es la evaluación de esta expresión en h, 0. Como y es 0, este no está, y en donde dice x tengo h. Entonces tengo h a la quinta arriba y abajo tengo h a la cuarta, h al cuadrado, h al cuadrado es este h a la cuarta. Y ahora todo esto tengo que dividirlo por h. Bueno, esto es igual al límite cuando h tiende a 0, y si acá agrupo me queda h a la quinta dividido h a la quinta. Bien. Simplifico y este límite me da 1. Entonces, fíjense lo que me da. Me da que en este caso las derivadas cruzadas dan distinto. ¿Por qué dan distinto? Porque, bueno, evidentemente lo que está sucediendo es que estas derivadas cruzadas no son funciones continuas en el 0, 0. Porque si fueran funciones continuas en el 0, 0, el teorema de Clairaut-Schwarz indica que estos dos resultados deberían haberme dado iguales y no me dieron iguales. Bueno, con esto terminamos este ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad. Yo creo que con las ideas que están acá, más o menos cualquier ejercicio que aparece en la guía con funciones partidas, ya sea para el cálculo de límites, para el cálculo de continuidad, para el cálculo de diferenciabilidad, para el cálculo de derivadas parciales, etc. Las ideas están acá, ustedes van a poder trabajar. Bueno, entonces con esto ya deberían poder hacer hasta el ejercicio 13 de la práctica 4, más o menos sin dificultades. Nos vemos la próxima. Hasta luego.